día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Y volvemos a encontrarnos en este nuestro lugar de reflexión, de meditación de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el llamado de un profeta, o mejor dicho, las consecuencias que tuvo que afrontar un profeta debido a su llamado, debido a su mensaje, cómo fue de alguna manera incriminado, cómo fue resistido. Y el pasaje que vamos a ver trata de un hombre que fue llamado por Dios a hablar a Israel, siendo él del sur de Judá, siendo un hombre sencillo, siendo un hombre de la agricultura, del campo, tener que ir a una ciudad, una gran ciudad, la ciudad real, la ciudad capital, Samaria, por un lado, y también a Betel, donde estaban los santuarios que el rey Jeroboam había levantado para poder adorar ahí. Ellos decían adorar a Yahvé, aunque en realidad adoraban un becerro que estaba en ese lugar. Y cuando hablo del profeta me refiero a Amós de Tecoa. Amós fue un profeta campesino, un hombre sencillo, un hombre que desempeñaba día a día la misma actividad. Cuidaba vacas, bueyes y también hacía una tarea muy particular. Había en esa zona, se cultivaba unos higos que debían ser perforados en un momento de su maduración para que saliera una especie de zumo ácido y luego pudieran madurar con total dulzura. Y había que tomar higo por higo y ir pinchándolos. Esa era la tarea de Amós de Tecoa. Recogía higos silvestres, era boyero, cuidaba bueyes. Y a este hombre el Señor lo envía a profetizar y lo envía a anunciar su mensaje, podríamos decir, a la gran urbe, que siendo él, como habíamos dicho, un hombre de campo, un paisano. Así que Amós va, y su mensaje es un mensaje de juicio,
de parte de Dios hacia los ricos, hacia los opresores, hacia aquellos que tenían el poder, que acaparaban riquezas, no solamente ellos, también sus esposas que vivían a costas de la opresión y de lo que sus esposos hacían, y muchas veces los hostigaban aún más a oprimir, a tratar de sacar la mayor ganancia posible de los pobres, de los trabajadores. Es un libro que tiene que ver con la vida laboral de la gente de Israel, pero siendo ellos de alguna manera oprimidos, siendo ellos esclavizados, no desde la perspectiva política, sino desde una perspectiva económica, para darle al rey mayor ganancia, mayores impuestos. Samaria era una ciudad ampulosa realmente, era una ciudad con un gran brillo, un gran esplendor, unos edificios tremendos. El palacio de Jeroboam era realmente una belleza, y cercano estaba Betel, donde estaba el santuario de adoración, y también un palacio donde Jeroboam pasaba también un tiempo, Jeroboam II. Así que Amós llega a ese lugar y comienza a anunciar el mensaje de Dios, donde el Señor llama a los ricos de su pueblo, donde el Señor llama a los líderes de su pueblo a arrepentirse, a volverse a Él, a hacer justicia sobre el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre. Pero ese mensaje fue desoído. Estos oráculos llegaron a oídos de Amasías, el sumo sacerdote de ese lugar. Y él es quien pronto levanta una oposición a Amós. Él se enfrenta a Amós, y en el capítulo 7 del libro que lleva su nombre, a partir del versículo 10, tenemos este encuentro. Dice así la palabra de Dios: Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda conspirando contra ti en medio de Israel, y el país no puede tolerar más sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada y todo Israel será deportado lejos de su tierra. Así que Amasías dijo a Amós: vete, vidente, y ponte a salvo en el país de Judá, porque puedes ganarte el pan profetizando allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque aquí está el santuario del rey, el templo real. Y Amós respondió a Amasías: yo no soy un profeta de profesión. Yo estaba al cuidado del ganado y cultivaba higueras, pero el Señor me hizo dejar el rebaño y me dijo: vete a hablar de mi parte a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no hables de parte de Dios contra Israel, no pronuncies oráculos contra la estirpe de Isaac, pues así habla el Señor. Tu mujer ejercerá de prostituta en plena ciudad. Tus hijos e hijas sucumbirán a filo de espada, echarán a suertes tus tierras, y tú morirás en un territorio impuro. Israel será deportado sin remedio lejos de su tierra. Lo primero que hace Amasías es amenazar a Amós, y lo hace tergiversando el mensaje. Y muchas veces encontramos personas, medios, a veces en las redes, muchas veces en los noticieros, los medios, atacando a hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, y generalmente con distorsión del mensaje, con una descontextualización de lo que se dice. Y esto es algo muy común, es algo que el diablo usa muchísimo. Y cuando uno sirve al Señor, cuando estás dando el mensaje del Señor, cuando compartís la palabra del Señor, siempre va a haber alguno que va a hacer lo que llamamos el teléfono descompuesto, o sea, transmitirlo de otra manera, encontrarle otro sentido. Amasías dice que fue a Jeroboam y le dijo, él dice: Jeroboam morirá a espada, mientras que Amós había dicho que serán devastados los altos de Isaac, arrasados los santuarios de Israel,
entonces pelearé espada en mano contra la dinastía de Jeroboam. El Señor había dicho, la palabra del Señor era que los lugares altos de Israel iban a ser derribados, lugares idolátricos. Había dicho el Señor que Él iba a traer espada contra la descendencia, la dinastía de Jeroboam. No que Jeroboam iba a ser asesinado, sino que iba a tener con distintas contiendas hasta que sea derrotado y todo el pueblo sería llevado en cautiverio, como otros profetas también irían anunciando. Pero Amasías toma este mensaje y lo tergiversa y amenaza a Amós y acusa al profeta delante del rey. Él está diciendo esto, él está hablando de estas cosas. Recordemos siempre, cada vez que predicamos la palabra de Dios, cada vez que compartimos la palabra de Dios, siempre alguien va a desviar, a desvirtuar el mensaje que damos. Pero también dice Amasías, y el pueblo, la gente no puede tolerar más sus palabras. Esto me recuerda al Evangelio de Juan, cuando Juan comienza a escribir y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el mensaje de Dios hoy es un mensaje ridiculizado muchas veces, pocas veces tenido en cuenta. Es un mensaje que muchos consideran anacrónico, un mensaje que muchos consideran ya caducado, cuando es el mensaje más precioso que puede anunciarse en cualquier época de la humanidad, en cualquier estadio de la historia humana, que Jesucristo vino a salvar al hombre, a la mujer, a través de su sacrificio en la cruz y la aceptación de éste por la fe en el corazón de cada persona. Pero Amasías comenzó a criticar a Amós, comenzó a hablar en contra de Amós, porque él también era un sacerdote que, claro, tenía a su cargo el templo central. Y acá vemos una tensión entre el sacerdote y el profeta. Dos personajes que la gente escucharía, a su sacerdote, quien semana tras semana estaría llevando su mensaje. Pero ahora viene un profeta, que no es de este país, es del sur, del otro país, del país de al lado, y contrae una palabra de Dios de juicio, pero también de esperanza si se vuelve a él. Así que la atención de la gente estaba entre estos dos personajes, y Amasías, no pudiendo resistir más, acusa a Amós de que sus palabras perturban a la gente y dañan a la gente. ¿Sabe? Cuando el Evangelio no produce nada, no es el Evangelio de Jesucristo. Siempre que el Evangelio es predicado, muchos son salvos, pero también muchos se molestan. Muchos sienten que Dios les habla y muchos sienten como un rechazo, una especie de ira interna porque sus obras están siendo expuestas, porque su corazón sale a flote y el Señor pone a la luz lo que estaba oculto dentro de ellos. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando testificas de Cristo, cuando hablas de Él, cuando compartís los versículos en las redes, siempre algún comentario insidioso, vas a ver que algunos se te burlan. No decaigas por esto, no desmayes, seguí haciéndolo. El diablo siempre va a presentar oposición, así como le pasó a Amós. Tal es así que Amasías finalmente va directamente a Amós. Y le dice, vidente, ponete a salvo, acá corres peligro, vos sos del sur, esto es el norte, tu vida está en peligro. Lo primero que él lo llama es a irse a un lugar donde él esté seguro. ¿Qué mejor lugar que predicar en alguna iglesia, en algún lugar donde te escuchen, donde todos quieran oír tu mensaje, en donde vos hables y la gente diga, qué grande, y todos acepten lo que vos decís? Pero sabemos que esto también es una trampa del diablo. Sabemos que esto también no es la realidad. Cuando la palabra de Dios es predicada, aún muchas veces en medio de la iglesia, hay resistencia. Aún en medio de los hermanos uno va a encontrar críticas, vas a encontrar distintos comentarios, porque somos un grupo humano, que vivimos todavía en un cuerpo humano, que tenemos todavía una mente humana carnal,
que batalla día a día contra la formación de Cristo en nuestro interior por el Espíritu, pero que sin embargo cada tanto aflora con comentarios, acciones que no son propias de un hijo de Dios. Andate a Judá, allá vas a estar seguro, allá nadie va a pelear con vos, allá nadie va a intentar atacarte, nadie va a hacerte daño. Y en segundo lugar le dice, es más, allá podés ganarte el pan profetizando. Y Amasías pensaba que Amós era un profeta profesional, de esos que le pagaban para que vaya y diga diversos oráculos, o sea, dinero o comida, como pasaba con Balaam. Pero Amós no era de estas personas. Amós era alguien que Dios había llamado. Así que también no solamente le rechaza el bienestar económico, primero el bienestar físico, luego le habla de su bienestar económico, de que podría ahí prosperar haciendo la obra de Dios, diciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué no vas allá? Y te van a pagar y vas a ver que vas a ganar mucho dinero haciendo lo que Dios quiere que hagas. Es astuto el tentador, es astuto el tentador. Pero y en tercer lugar, él volvió a tomar entonces su autoridad. Dice, pero no vuelvas a Betel. No vuelvas a Betel. Este es el santuario del rey. O sea que primero apela a su seguridad personal, luego apela a su prosperidad económica y por último apela a su propia autoridad sobre el profeta campesino. Frente a todas estas presiones, desvirtualización de su mensaje, acusación de alta traición, de rebelión, de querer asesinar al rey, de que la gente ya no quería saber más nada, con un rechazo popular total, ante el consejo de que por su seguridad se retire, su seguridad física, ante el consejo de que podría ganar más dinero yendo a aquel lugar, ante la posibilidad aún de sufrir castigo por la amenaza. Amós tiene en cuenta su llamado. Dice, mira, no soy Amasías un profesional. Yo recogía higos, yo cuidaba bueyes, pero el Señor me dijo. Y pero el Señor me dijo es lo que cambió la vida de Amós. No sabemos cuándo fue, no sabemos cómo fue, si fue una teofanía como Isaías o vino la palabra como vino con Jeremías. En sueños no tenemos idea. Pero lo que sabemos es que el llamado de Dios llegó al corazón de Amós y Amós dejó lo que tenía que hacer y comenzó a hacer la tarea. Quizás no sabemos si hubo o no oposición, si se resistió. Lo más probable es que no. Es que él haya dejado entonces todo y haya seguido la palabra, la directiva, la orden de Dios. Un corazón que buscaba agradar a Dios. Un corazón que en medio de su actividad cotidiana, en medio de lo que hacía, fue llamado por Dios. Y Dios puede llamarte a vos también, en medio de tu actividad, en medio de tu clase virtual, en medio de la preparación del almuerzo para la familia, en medio de la reparación quizás de la instalación eléctrica en casa, o de lo que estés haciendo, viajando, pensando en el negocio que vas a realizar, atendiendo tu local. El Señor puede llamarte y el Señor va a llamarte en un momento, mi querido hermano, porque para eso fuiste salvado, para servir al Señor, para servirlo en la forma, en el lugar y en el tiempo que el Señor disponga, así como hizo con Amós. Por eso en este tiempo oramos por tu vida, oramos por todos aquellos que conocen a Jesucristo, pero que todavía no han sentido el llamado, no han sentido en su corazón la definición y el por qué fueron convocados por Dios. Pero el Señor va a hablarte. Ora, busca la palabra de Dios, escucha el consejo de los hermanos, escucha los mensajes cada domingo en tu congregación, participa de estudios bíblicos, no te pierdas la oportunidad de compartir con otros la palabra de Dios, porque el Señor va a hablarte y el Señor va a llamarte y va a confirmar también un llamado que hizo a tu vida hace muchos años.
Por eso te digo que en este tiempo es tiempo de oír a Dios. Y es tiempo de oír a Dios para obedecer, para hacer lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En esta semana el Señor va a sorprendernos, seguramente. Pero ya lo hace, como decimos siempre, haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, teniendo misericordia y dándonos paz, para que en medio de esa paz vivamos en la turbulencia que estamos viviendo, con la cabeza puesta en las cosas del cielo, el corazón puesto en las cosas espirituales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, esperando oír, esperando recibir esa palabra de Dios que va a dinamizarnos, que va a dinamizarte. Que el Señor te bendiga. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Eso